La primera vamos a hablar de la unidad 731. La unidad 731 sería, por así decir, como unas SS alemanas. Yo creo que muy poca gente, si digo unidad 731, podría saber que estamos hablando de japoneses, porque es que la verdad es que estamos hablando de una unidad japonesa. Y entonces me he escrito algunas cositas así para poder continuar y entenderlo, y es que la Unidad 731 fue un programa encubierto de la investigación y desarrollo de armas biológicas del Imperio japonés. Gente que estaba trabajando en esta unidad llevó a cabo experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La Segunda Guerra Sino-Japonesa empieza en 1937 y acaba obviamente en 1945 cuando los japoneses fueron derrotados completamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tiene, por ejemplo, esta unidad de especial? Porque todo el mundo conoce lo que pasó en los campos de concentración en Polonia, por parte de la Alemania nazi, eso se conoce bastante bien, pero es interesante saber que esta unidad tampoco se quedaba corto. Esta unidad japonesa no se quedaba nada corto. En la primera fase de la Unidad 731 se actuó como propaganda comunista, pero se extendió sus responsabilidades en otros lugares, tanto en Japón como en el extranjero. Además, promovió creencias de supremacía racial, teorías racistas, contraespionaje, vamos, lo que viene siendo la maravilla de ese momento, porque los japoneses hay que recordar que no son el Japón que conocemos hoy en día. En esta unidad o escuadrón, tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, este escuadrón llegó a hacer que los prisioneros de guerra fueron sometidos a la vivisección, que es cuando te diseccionan aún estando vivo y sin anestesia. Por ejemplo, se utilizaron también a los humanos como prueba de lanzallamas. O sea, es increíble lo que hicieron, la brutalidad que este escuadrón japonés tuvo. Y, por ejemplo, los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, diciendo que eran vacunas, pero realmente era para estudiar sus efectos, tanto como infectar la ropa de la gente que estaba siendo estudiada, infectándola y contaminándola con diferentes patógenos. Uno de ellos podía ser que llegaras a tener la cólera, la peste bubónica, y fue el responsable de alrededor de matar a 400.000 chinos. Y todo esto no acabó hasta que en la Segunda Guerra Mundial los rusos atacaron la parte norte de China y se la mantuvieron por control. Lo cual me parece una barbaridad, y yo creo que también es importante saber lo que estuvo pasando ahí, porque no hay muchas fotos, no hay muchos vídeos, pero sí que hay algunos escritos en los que, bueno, es interesante también saber esto. Pero hay una cosa que es también espectacular, y es que obviamente el comandante y el que llevaba todo esto se llamaba Ishii, y ordenó a cada integrante a llevar este secreto hasta la tumba. Es decir, él les estaba diciendo que si alguien abría la boca se los iba a cargar, literalmente. Pero después de que Japón se rindiera en 1945 con Douglas MacArthur, que fue el comandante que, por cierto, veréis que es uno de los más famosos en la Guerra del Pacífico, y Douglas MacArthur controló Japón durante los primeros años, y este concedió la inmunidad a estos médicos del Escuadrón 731. ¿A cambio de qué? Porque estamos diciendo que es una persona que ha matado alrededor de 400, o sea, este grupo, este escuadrón ha matado alrededor de 400.000 personas. 10.000 de ellas habían sido rusos, mongoles, coreanos y chinos, obviamente. En su primer mes y pico de estudio, 10.000 personas en un mes y pico de estudio, y llega a Estados Unidos, llega a Douglas MacArthur y dice, inmunidad, no pasa nada, todo va genial. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos necesitaba esos estudios, y es que eh, este escuadrón, los médicos, a cambio de proveer la inteligencia y los datos sobre la investigación sobre la guerra biológica, pues se mantuvo en protección norteamericana. Estados Unidos creía que estos datos de investigación tenían un valor porque los aliados nunca pudieron procesar y condenar públicamente tales experimentos en los humanos, obviamente porque Estados Unidos no iba a hacerlo. Pero bueno, si ya te lo hace otro, dijo Douglas MacArthur, pues ya que estamos, nos los quedamos.
Y esta es realmente la primera curiosidad sobre la Segunda Guerra Mundial y es sobre la brutalidad que, aparte de los campos de concentración alemanes que conocemos y algún otro campo de concentración que hubo en Estados Unidos donde había también japoneses, este escuadrón es una cosa que no mucha gente habla y es muy interesante saber que estuvo ahí, que aparte de entre 1 a 4 millones de personas que sufrieron y murieron, porque hay una horquilla muy grande, porque no se sabe, dependiendo del historiador que hable, de muertos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial entre China y Japón, tenemos estos 400.000 muertos entre 1937 y 1945, donde fueron realmente matados no por la guerra, sino por haciendo pruebas humanas. Para cambiar un poquito sobre esta unidad, vamos a... Perdona, Rafael, te quería hacer un apunte porque me parece brutal lo que has contado. Yo no tenía ni idea, por eso estoy mirando en Google porque no tenía ni idea, evidentemente. Pero fíjate, he encontrado la película que hicieron Los hombres detrás del sol, que hay una película sobre este batallón. Yo la acabo de ver ahora mismo y es japonesa. Y claro, dices lo de los rusos, hasta ahora se entienden muchas cosas. Cuando los que entendéis de todo esto explicáis lo que pasó, entendemos que los rusos, evidentemente, porque fueron parte de esos experimentos. Sí, sí, completamente. Los rusos llegaron a ser parte del experimento.